niños, niñas y adolescentes tienen unos derechos. Y en cabeza de nosotros, las autoridades, tenemos la obligación de proteger que esos derechos no sean vulnerados. Entonces tenemos en esa ley 1098, que es donde están escritos todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, encontramos que los niños no pueden utilizarse en las guerras y en los conflictos armados internos. Los niños no deben de participar en ninguna. Sabemos de que pues, en ciertos municipios de nuestro departamento pues, estamos en zona de conflicto, hay presencia de grupos al margen de la ley y nosotros tenemos como Policía de Infancia y Adolescencia la obligación, y por eso aprovechamos estos espacios para llegar a cada uno de los estudiantes y darles a conocer de que ellos no tienen por qué participar en la guerra. Que la persona que llegue a cometer acciones, que llegue a instrumentalizar a un niño, llevarlo a la guerra, vincularlo a un grupo armado, y no solamente tenemos situaciones donde hay reclutamiento forzado, que es lo que vemos principalmente, que es el niño soldado, el niño que está allá en la guerra, que está en el campo con un fusil y con el brazalete de un grupo armado organizado del ELN, las ahora disidencias de las extintas FARC o el Ejército Popular de Liberación, que hace presencia en algunos municipios del departamento. La persona que llegue a cometer un delito de esto y sea efectivamente denunciada debe responder con pena de prisión que va de 96 a 180 meses. Estamos hablando de alrededor de 8 años en adelante, que esa persona debe estar privada de su libertad por utilizar a los niños. Los niños tienen que estar en las instituciones educativas, tienen que estar haciendo, garantizando, recreándose y no participando en una guerra absurda. Lastimosamente se presenta en las grandes ciudades, también en algunos municipios, y es que algunas personas, bandas, han empezado a utilizar niños, niñas y adolescentes para cometer diferentes delitos. En eso tenemos delitos comunes como el hurto, el homicidio. Hemos encontrado niños, y ya ahorita Mauricio me complementa, que es el experto en estos temas. Encontramos diariamente que muchos niños están siendo utilizados por otras personas. Explicarles aquí a todos nuestros estudiantes, a los docentes, a los personeros, a los contralores, de que el hecho de que una persona utilice a un menor de edad para cometer delitos debe estar privado de prisión. Si se llega a cometer, esa persona tiene una sanción por haber hecho eso, entre 10 a 20 años de cárcel. Y que el hecho de que el menor de edad muchas veces se deje influenciar y utilizarse de su voluntad para cometer un delito no lo hace victimario, lo hace una víctima. Y como lo ven ahí en rojo en la diapositiva, ese consentimiento para el menor para decir yo quiero ir a cometer un acto delictivo no es válido. La persona que lo utiliza y que lo determina, que lo presiona para cometer ese delito, es la que debe pagar, no el adolescente, ¿sí? Una ruta institucional donde participamos todas las diferentes autoridades, y en cada uno de sus municipios hay algo que se llama el equipo local de acción inmediata. Es un grupo de tarea que está conformado, dirigido por el alcalde municipal, el secretario de gobierno, el personero municipal, el representante de la Defensoría del Pueblo, un defensor de familia o el comisario de familia, el inspector de policía, la Policía de Infancia y Adolescencia, autoridades indígenas, donde hacen presencia. Ese es el equipo encargado en cada municipio de recepcionar aquellas quejas que indiquen de posibles casos de reclutamiento forzado en cada una de las instituciones educativas, o simplemente el mero ofrecimiento que muchas veces se da para ser parte de estos grupos. Luego de identificar, que se llegue a identificar una amenaza, como lo ven ahí en la ruta, vamos a hacer dos acciones. Vamos a hacer prevención en protección, que es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a prevenir que en las instituciones educativas estén llegando personas extrañas, que se estén haciendo esos ofrecimientos.
y cuando ya tenemos una circunstancia muy puntual contra un niño que se le estén haciendo ese ofrecimiento, que efectivamente un grupo al margen de la ley lo haya contactado o le haya colocado una cita o lo haya llevado y lo haya reclutado y se lo haya llevado hacia el sector rural, que es por lo general donde esos grupos hacen presencia, vamos a tomar unas acciones en prevención urgente, y es la búsqueda y localización de ese niño o de esa niña o de ese adolescente que es vinculado a uno de estos grupos, para rescatarlo y para llevarlo a una institución muy importante que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien tiene unos programas que los desarrolla en todo el país para que los niños que hayan sido vinculados a la guerra o que hayan sido utilizados para actividades criminales se les garantice sus derechos, puedan volver al seno de su familia, o si por condiciones de seguridad ya no es posible de que esa persona, de que ese núcleo familiar por amenazas pueda continuar en su región, se desplace a una ciudad, pero no se desplace a sufrir económicamente, sino que tenga unas ayudas, unos auxilios por parte del Estado colombiano, por parte del ICBF directamente, para que pueda ir subsanando esas necesidades básicas. Entonces, digamos que principalmente darles a conocer esta ruta para que ustedes conozcan de que efectivamente tomamos nosotros unas acciones, tanto en prevención, en protección, para proteger que esos entornos donde están los niños, en los barrios, en las escuelas, cuando están en el parque, no se han vulnerado sus derechos, y de igual manera unas acciones en prevención urgente para evitar que efectivamente se genere esa amenaza, que esa amenaza se llegue a aplicar, que se llegue a llevar el niño hacia un grupo armado ilegal o que pertenezca a él. Bueno, muy buenas tardes para todos. Respecto al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues encontramos que esto es un conjunto de principios y normas y procedimientos, ¿no? Conformado por diferentes autoridades judiciales, administrativas, que hacen parte incluso de unos equipos interdisciplinarios para restablecer los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes cuando ellos son víctimas o son victimarios de alguna conducta punible. Los temas que de pronto quiero tocar, pues, son muy fundamentales y es algo que estamos viviendo en estas épocas durante esta pandemia que se nos ha venido presentando aquí en nuestro país. Los delitos que se han venido aumentando, de acuerdo pues a la vulneración de derechos pues que hemos tenido, a las estadísticas, de acuerdo a las denuncias y los procesos de investigación que hemos venido realizando, pues hemos visto y hemos notado que los delitos sexuales se nos están aumentando pues con nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay unas estadísticas pues que en estos momentos nos preocupa, porque uno de los delitos que de pronto se nos está aumentando aquí a nivel país, e incluso pues aquí hablando del departamento, son los delitos informáticos. Delitos como el sexting, la inducción a la prostitución y la pornografía con menores de edad. Hemos visto que en algunos hogares o en algunos núcleos familiares, nuestros niños, niñas y adolescentes, pues últimamente han tenido mucho acceso a la tecnología y de pronto los padres de familia no han sabido tener pues como unas pautas pues como para realizar estos manejos de nuestras redes sociales. Y lastimosamente hemos visto que hay muchos niños y hay muchas niñas que de pronto se han visto inmersas como víctimas. Casos puntuales, el adolescente o la persona que incita a un menor de edad que le envíe fotografías exhibiendo sus partes íntimas. ¿Hasta dónde puede llegar eso a convertirse en una conducta punible? ¿Sí? De pronto algunas personas lo ven como de que no, eso es algo que de aquí de mi celular o de mi equipo no va a salir, y es información pues que confidencialmente vamos a tener usted y yo. Así, pues, obviamente teniendo el consentimiento de nuestros menores de edad, pues, hay que saber orientar a nuestros adolescentes y a nuestros niños, pues, respecto a este tipo de comportamientos y conductas, porque no solo nos podemos ver inmersos como víctimas, sino también como victimarios. Pues,
así como lo dice la Ley de Infancia y Adolescencia, y pues la finalidad del sistema de responsabilidad penal es para aquellos adolescentes que cumplen su mayoría de 14 años de edad, pues, y en adelante pues ya quieren lo que se llama responsabilidad penal. En el caso de los adultos, pues está la Ley 906, quien es la que de pronto sanciona y rige pues todo este tipo de conductas punibles. Estos delitos informáticos se nos ha venido en aumento porque los adolescentes se les hace fácil enviar una fotografía al amigo o al novio, y entonces esa fotografía empieza a divulgarse de una manera incontrolable. Llega a los grupos de WhatsApp y a las redes sociales, y pues ahí ya empezamos a tener pues como el descontrol, en el sentido de que ya no se puede prevenir pues la difusión de estas imágenes, y pues lastimosamente algunos adolescentes que lo piensan y lo hacen pues como por un juego, como por obtener algún beneficio en un entorno social con sus amigos, entonces quieren ser como los populares y no saben que se están viendo inmersos en unas conductas punibles que están tipificadas en el Código Penal. Conductas que llevan incluso hasta la privación de la libertad en centros especializados para los adolescentes, hablando de nuestros menores de edad, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando tenemos conocimiento de una conducta punible? O que un estudiante de un plantel educativo se comunique con ustedes, señores docentes. ¿Ustedes qué deben hacer? ¿Cómo deben actuar ante una situación de estas? Entonces, pues, hay unas autoridades competentes. Iniciamos pues como la Fiscalía General de la Nación. Estamos conformados por unos equipos de policía judicial que estamos. Tenemos también los equipos de las defensas del bienestar familiar, quienes también están prestos con sus equipos interdisciplinarios para recibir cualquier tipo de denuncia o cualquier tipo de vulneración de derechos que se esté presentando. Existen unos canales para poder denunciar las conductas punibles, que es la página de la Fiscalía General de la Nación, la página de la Policía Nacional, creó pues también incluso a través del Centro Cibernético, que es el Centro Cibernético de la Policía Judicial, que es donde tenemos nuestros canales abiertos para orientar a nuestros docentes, nuestros padres de familia, incluso a los adolescentes cuando se vean inmersos en cualquier situación de vulneración de derechos. Aquellas personas que de pronto estén realizando algún constreñimiento o los estén coaccionando para cometer conductas obscenas, ejemplo, como enviar fotografías, como que si no las envía, entonces yo voy a atentar en contra de su integridad y su vida. Entonces, para todo ese tipo de comportamientos siempre van a estar las autoridades competentes prestas para brindar este acompañamiento, bien sea de manera virtual, pues en este momento, pues como se están llevando a cabo algunos procesos, o de manera presencial, porque pues cuando estamos hablando de delitos, pues, tocando el tema de los delitos sexuales, pues nosotros siempre le damos prioridad y más cuando estamos hablando de vulneración de derechos con niños, niñas y adolescentes. Invitar también a los padres de familia a tener el control de todos los equipos, cómputos y equipos tecnológicos que de pronto tengan en sus casas, para que sus hijos les den un buen manejo o un uso adecuado con las redes sociales. Evitar tener contacto con nuestros hijos para que así ellos nos informen qué es lo que pasa a su alrededor o en su entorno social. Porque gracias a este tipo de intervenciones que la Policía Nacional ha logrado pues asistir en compañía de la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander, lo puedo decir yo porque pues con experiencia propia he tenido casos en los que posterior a tener la intervención en estos eventos hemos recibido denuncias penales donde los padres de familia o los docentes se comunican con nosotros y nos informan algunas situaciones o que han escuchado o que han visto o que algún estudiante les ha contado, y que nosotros de manera indirecta hemos iniciado las indagaciones preliminares y hemos establecido de que sí hay adolescentes que han sido víctimas de cualquier tipo de delito, no solo delitos sexuales ni de delitos informáticos, sino de cualquier tipo de delitos de los que hablaba el compañero Carlos Mario, como la violencia intrafamiliar, ¿sí? Como la violencia sexual, el consumo de sustancias psicoactivas también en nuestros adolescentes. Entonces, hemos hecho las intervenciones y nos ha dado buen resultado. Exactamente, tenemos unas preguntas.
Sí, Nos señor. mencionan acá, si tenemos conocimiento de un joven que se tome y comparte el material de pornografía infantil, ¿a dónde se debe denunciar? Cuando nosotros llegamos, observamos o tenemos conocimiento de que algún adolescente está pidiéndole material fotográfico a otra menor de edad, pues, y este adolescente asimismo empieza a difundirlas por los medios de comunicación, por las redes sociales o por los medios de grupos de WhatsApp, esta persona ya está cometiendo un delito. Pues obviamente estamos hablando de una pornografía con menores de edad, porque es que el código y el delito es muy claro. Quien exhiba, quien promulgue, quien suministre, quien posea, ¿sí? Todo este tipo de material pornográfico, pues, en el caso de unas fotografías de un adolescente mostrando sus partes íntimas, ya está cometiendo un delito y este delito es sancionado. Y el delito, pues, como son delitos sexuales con menores de edad, estas conductas, pues, la ley las castiga y las penas son graves. Las penas son graves y asimismo son delitos que no son excarcelables y no se pueden conciliar. Entonces, ¿dónde podemos denunciar este tipo de conductas punibles? Como lo venía diciendo, hay unos canales de información. Hay unas autoridades competentes. Nosotros como Fiscalía General de la Nación, en el caso pues, de infancia y adolescencia, en las instalaciones de las fiscalías siempre va a haber una unidad disponible para recibir las denuncias de manera presencial. Ustedes como docentes, instituciones educativas o padres de familia también lo pueden hacer de manera escrita. Pues en el caso, pues actualmente estamos viviendo una pandemia en nuestro país, ustedes pueden realizar un documento escrito donde informen a la Fiscalía General de la Nación la situación que se ha venido presentando y en la que se está viendo inmerso al parecer este niño, niña o adolescente para que se pueda desde la parte investigativa indagar, investigar y contrarrestar. ¿Sí? Estas denuncias se pueden radicar de manera presencial también en la Fiscalía General de la Nación. Estas denuncias se pueden radicar de manera presencial también en la Fiscalía General de la Nación. Si no lo queremos hacer por medio de Fiscalía, tenemos también unas autoridades competentes como lo son nuestras comisarías de familia. En este caso, hablo para los docentes, rectores o padres de familia que viven en los municipios donde no tenemos bienestar familiar ni tenemos fiscalía. ¿Qué hacemos ahí en ese municipio donde no tenemos el bienestar familiar o no tenemos aquí la policía judicial o fiscalía? Existe un equipo interdisciplinario conformado por un señor comisario de familia. Este, a su vez, hace las veces de policía judicial y es quien inicia las indagaciones y el proceso administrativo de restablecimiento de derechos cuando un niño es víctima y un adolescente puede llegar a ser victimario. Este señor comisario de familia está en la obligación de dar remisión a la Fiscalía General de la Nación de acuerdo a la competencia geográfica por jurisdicción para que nosotros podamos iniciar la investigación. Entonces, siempre va a existir una autoridad competente en cualquier municipio, bien sea, si estamos en la ciudad, contamos Fiscalía, Bienestar Familiar, comisarías. Si estamos en un municipio como Cucutilla, Salazar de las Palmas, como Sardinata, no vamos a tener de pronto el mismo acceso a la justicia, pero sí vamos a tener unas garantías por medio de unas autoridades competentes. Un ejemplo es que el señor comisario de familia no se encuentra en el municipio, entonces no puedo poner la denuncia o no puedo informarle al comisario de familia. Existen otras autoridades que hacen las veces también de encargos de despacho. En este caso, pues, si no se encuentra el señor comisario de familia, ¿a quién debemos acudir? Al señor inspector de policía. Si el señor inspector de policía no se encuentra en el municipio, ¿a quién debemos acudir? En todo municipio debe existir un personero municipal, quien es garante quien es garante de todos los procedimientos o de todas las situaciones o contravenciones, perdón, a la ley penal que se lleven a cabo en ciertas jurisdicciones. Entonces, siempre van a haber autoridades competentes y pues no podemos nosotros pues como hacernos pues los de la vista gorda, porque nosotros como servidores públicos y ustedes como funcionarios adscritos también pues al Ministerio de Educación están en la obligación de ustedes recibir, informar a las autoridades competentes cualquier situación irregular de la que de pronto ustedes observen y se vean inmersos pues como a conocimiento. Entonces, esos son los canales a los que de pronto podemos acceder. Y este año el ministerio estará fortaleciendo este proceso para que a través del sistema unificado de información todos los establecimientos educativos puedan reportar aquellas situaciones tipo 2 y tipo 3. Y recordar que este sistema de unificado de convivencia escolar
este sistema del CIUSE va a estar en articulación con Bienestar Familiar, con Policía de Infancia y Adolescencia para trabajar. También recordarles a los establecimientos educativos que la ley 1620 nos habla de las rutas de atención integral y cuando se presentan algunas situaciones de convivencia, tenemos que activar la ruta de atención integral y tenemos que llamar a quienes. Tenemos que llamar a aquellas instituciones que son afines al sector para que puedan apoyarnos. Recordemos que en las rutas de atención integral tenemos 4 componentes: el componente de promoción, el componente de prevención, el componente de atención y el de seguimiento. Y desde cada uno de los establecimientos educativos tenemos que promover la convivencia y promover todas aquellas situaciones basadas en una lectura de contexto que hace la institución de aquellas problemáticas que está sufriendo y que se está viendo comprometida la convivencia escolar. Bueno, respecto a la pregunta de que en qué implica o qué responsabilidad puede llegar a tener un adolescente que posea estas fotografías, pues nosotros desde la parte investigativa tenemos unas labores de campo que se realizan para poder establecer, porque el código es muy claro, el código dice que quien las posea también, y ese es el verbo rector para ese delito, quien posea, quien tenga, administre, facilite, divulgue. Eso es lo que dice el código. Entonces, aquí ya estamos hablando de que la persona está siendo partícipe de un delito, pero hay que tener en cuenta también cuáles son las causas o a raíz de, o cómo fue que obtuvo este adolescente las fotografías. Si nosotros llegamos a establecer de que el adolescente es quien las exigió, bajo consentimiento o sin el consentimiento o bajo constreñimiento o alguna coacción o amenazas a otra persona o a una menor de edad, pues el código es muy claro y dice pues obviamente que cada adolescente, si el adolescente es mayor de 14 años y este fue encontrado con unas fotografías que le pidió a otra niña y se las divulgó a otra persona y esta se encargó de seguir regándolas por todas las redes sociales, pues el adolescente se va a ver inmerso en una investigación pues, por pornografía con menores de edad. Esas sanciones van van de 4 a 8 años de sanciones en centros especializados para adolescentes. ¿Qué quiere decir? Que como el adolescente que ya tiene 14 años y cometió este delito, va a ser judicializado y va a ser procesado por la ley 1098, ¿sí? Que de pronto va a tener ciertas garantías, porque pues obviamente la ley de infancia y adolescencia nos habla de que esta ley o de que las sanciones para los adolescentes se toman es de carácter pedagógico, ¿sí? Respecto al sistema de adultos, perdón. Se les brinda una protección integral, se les garantiza una justicia restaurativa y pues obviamente también la verdad y la reparación del daño. Esas sanciones los adolescentes van a cumplirlas porque son sanciones, no se les llaman penas como a los adultos. Esas sanciones van a cumplirlas nuestros adolescentes a unos centros especializados conformados por unas ONG en compañía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde allí pues obviamente se les va a brindar toda la atención integral para el restablecimiento y la protección de todos sus derechos, pero de igual forma van a tener que cumplir una sanción de que es una privación de la libertad en un centro especializado. Cuando de pronto, porque algunos se harán esa pregunta de que, ¿qué pasa si lo hace un menor de 14 años? La ley de infancia y adolescencia también es muy clara, pues, de acuerdo al sistema de responsabilidad penal, de que todo adolescente menor de 14 años no es consciente de sus actos y no responde por los mismos penalmente. Estamos hablando penalmente. ¿Qué quiere decir? De que como el adolescente tiene 13 años y fue sorprendido cometiendo la misma conducta punible, este adolescente no puede ser procesado como un adolescente de 14 años o de 16 años o de 17 años, faltándole un día para cumplir su mayoría de edad. Se debe iniciar un proceso de protección y un proceso de restablecimiento de derechos por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este niño o niña no puede ser privado de la libertad en un centro especializado, sino se le deben es garantizar sus derechos junto con su equipo o su núcleo familiar. Cuando hablamos de un adolescente ya mayor de 14 años, pues obviamente ya este tiene la responsabilidad penal y responde por sus actos. Sus padres o representantes legales lo asisten porque es un menor de edad y siempre tiene que estar en compañía de un representante legal.
pero no son los padres quienes responden penalmente por las conductas que cometan sus hijos, sino son directamente los adolescentes los que van a ir a pagar las sanciones en estos centros especializados para los adolescentes. Tenemos otra pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene la institución educativa en caso de pornografía infantil desde elementos tecnológicos o espacios de la institución? El servidor público, que se utilice para una finalidad totalmente distinta como es para descargar o para allí insertar material pornográfico, pues el servidor público entraría en un delito de peculado. Y de igual manera, si hay, digamos, un conocimiento por parte del servidor público de que algún estudiante está utilizando las redes del colegio para distribuir material o para descargarlo, para distribuirlo a otros compañeros y hacer todas esas labores de difusión, podríamos hablar de una situación que puede ser o el determinador, o sea, la persona, lo que comúnmente conocemos como el autor intelectual de una conducta de pornografía, o estaríamos hablando de situaciones de peculado. Y obviamente son situaciones muy delicadas para un servidor público que llega a permitir una situación de ese tipo, o que muchas veces por falta de control, porque directamente esto lo vemos es a eso, a veces de pronto no hay un control efectivo en las aulas de cómputo o en los elementos que utilizamos dentro de las instituciones educativas y se puedan de pronto presentar algunas situaciones, pero digamos que esto muchas veces se ha presentado desde los celulares personales de los estudiantes y no hemos encontrado situaciones donde las instituciones educativas, pero sí hay que prevenirnos para que esas situaciones no lleguen a ocurrir. Y es importante que le demos a conocer acá a los estudiantes que nos están viendo. El hecho de que muchas personas hagan una conducta no lo hace legítimo, ¿sí? Es que otra persona lo hace, es que otra persona me cuenta que lo hace y él no le ha pasado nada. De pronto no lo han denunciado, pero eso no me hace a mí como adolescente responsable penalmente, como ya lo decía Mauricio, a partir de los 14 años, o si es menor de 14 años, ya lo explicaba Mauricio, responden los padres. Entonces, digamos que los estudiantes tienen que tener muy claro su responsabilidad y la responsabilidad que siendo menores de 14 años van a tener los padres. Entonces, digamos que es importante que ellos se les está permitiendo unos elementos, unas dotaciones por parte de la institución educativa para estudiar y no para llegar a hacer ese tipo de situaciones que desvían totalmente la labor que cumple una institución educativa. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como docentes cuando sorprendamos a un adolescente, ejemplo, extrayendo información pornográfica, donde podamos establecer de que estas fotografías son de otra niña que se las está pidiendo, las está descargando o utilizando las redes de nuestra institución educativa? De manera inmediata, el señor docente debe poner en conocimiento, pues, de rectoría y asimismo de la autoridad competente, en este caso de Policía de Infancia y Adolescencia, con el fin de que se recolecte todo el elemento material probatorio suficiente y se pueda recolectar a tiempo para someterlo a una cadena de custodia. Ahí estaríamos eximiendo responsabilidades del plantel educativo porque pues estamos estableciendo de que no es la institución y no es nuestro docente quien está permitiendo el acceso a esta información, sino es el adolescente quien está utilizando los medios tecnológicos de la institución educativa para extraer este tipo de información o para divulgarla, ¿sí? Entonces, ¿las utilizó unos medios tecnológicos del plantel educativo? Sí, pero el señor docente de manera inmediata informó a las autoridades competentes y se contrarrestó y se inició o se aperturó la investigación. ¿En dónde tendría responsabilidad el plantel educativo? Si el señor docente omite la ruta de atención y en vez de poner en conocimiento, lo que hace es hacer un llamado a atención o simplemente cierre o borre lo que usted extrajo o lo que está ahí. ¿Por qué estaríamos cometiendo una omisión? Porque si a futuro nuestro padre de familia llega a tener conocimiento y denuncia en la Fiscalía General de la Nación, nosotros hacemos una línea de tiempo. Dentro de esa línea de tiempo tenemos que establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Cuando observamos que dentro del lugar de los hechos se cometió dentro de un plantel educativo,
y establecemos dentro de entrevistas, incluso de testigos, de que el docente incluso tuvo conocimiento, pero más no lo informó, entonces ahí sí habría una responsabilidad de nuestro docente. Y pues es allí donde quiero enfatizar mucho eso y pues quería pues como complementar, porque siempre o en algunas situaciones se ha presentado estos eventos en los que algunos docentes de pronto pues como por temor o por desconocimiento de la norma no informamos o no ponemos conocimiento a tiempo de lo que observamos en nuestros adolescentes. Entonces es simple, poner en conocimiento para que las autoridades, en el caso de nosotros como Policía Judicial, podamos recolectar todos estos elementos materiales probatorios, eximir responsabilidades tanto de plantel educativo, docentes y asimismo llevar a cabo un proceso de investigación. Nosotros como funcionarios públicos y ustedes como señores docentes adscritos pues, al Ministerio de Educación están en la obligación, de acuerdo a nuestra Constitución, a denunciar cualquier hecho que tenga conocimiento o que se le haya atribuido pues, en el ejercicio del mismo a tener conocimiento de la conducta que se realice. ¿Qué implicaciones puede tener la persona? Pues nosotros como funcionarios pecamos por omisión o por extralimitación, ¿cierto? Entonces, si yo como funcionario público omito y no pongo en conocimiento una conducta de la que se esté presentando, hablando pues de la parte de los docentes dentro de mi grupo de estudiantes, y más adelante se establece de que o se llega, Dios no lo quiera, a ocurrir una calamidad o llega a ocurrir pues algo delicado de que el adolescente intentó quitarse la vida porque le contó a la profesora, pero la profesora solo la escuchó y no informó y ella siguió siendo víctima de maltrato o de violencia sexual y se quitó la vida. Entonces la menor dejó una carta en la que de pronto manifestaba la situación que se estaba presentando y puso muy en claro de que el docente tuvo conocimiento y que esperó tener el apoyo emocional o el compañerismo, pues para poner en conocimiento, pues obviamente va a tener unas implicaciones incluso hasta no solo disciplinarias, sino puede llegar a tener unas implicaciones penales porque omitió poner en conocimiento una conducta y pues por ende se llevó a esta calamidad pues que ocurrió con el niño, niña o adolescente. Entonces, sí hay implicaciones no solo penales, no solo disciplinarias, sino también penales para aquellas personas, no solo para los docentes, sino para las personas que no pongan en conocimiento oportuno de las autoridades competentes las conductas que de pronto se estén llevando a cabo.